Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy vamos a hablarles sobre los transistores BJT, la estabilidad térmica y el lazo de retroalimentación. Nuestro grupo está conformado por Daniel Luengo, Luis Rivas, Joshua Mora, Pavel Pars y mi persona, Elba Samaniego. En esta presentación vamos a explorar uno de los problemas más importantes en el diseño de amplificadores de transistores BJT, la estabilidad térmica. Cuando diseñamos un circuito con un BJT, asumimos que el transistor tiene un comportamiento fijo, pero en realidad los parámetros del transistor, especialmente la ganancia de corriente beta, cambian con la temperatura y varían significativamente entre unidades del mismo transistor. Eso hace que el punto de operación Q se desplace de una forma impredecible. A lo largo de nuestra presentación vamos a ver tres conceptos que explican este problema y su solución: el factor beta y su variabilidad, la derivada térmica y el fenómeno de runaway térmico, y la resistencia de emisores RL como lazo de retroalimentación negativa. A continuación, nuestro compañero Luis Rivas. Factor beta. El factor beta, también llamado HFE en las hojas de datos, es la ganancia de corriente del transistor en modo activo. Define la relación entre la corriente del colector IC y la corriente IB con la fórmula fundamental de IC igual a beta por IB. La relación central es que beta no es un valor único y constante. Si tomamos como ejemplo el transistor 2N2222, uno de los más comunes en el mercado, vemos que su hoja de datos especifica beta mínimo 35, beta típico 100, beta máximo 300. Eso significa que el mismo modelo de transistor puede tener una beta hasta 8 veces mayor entre distintos lotes de fabricación. Si diseñamos el circuito para beta 100 e instalamos uno con beta 300, el punto Q se desplaza drásticamente. Además, beta también aumenta con la temperatura. A mayor temperatura de la unión, mayor ganancia, lo cual, como veremos en la siguiente diapositiva, crea un ciclo problemático. El mismo transistor puede tener una beta hasta 8 veces mayor entre los lotes. Esto no es un defecto, es la naturaleza del semiconductor. Por eso el diseño debe ser robusto ante esa variabilidad. Polarización fija sin resistencia emisor. El efecto de beta en el punto Q. Ahora veamos un ejemplo concreto con un circuito de polarización fija sin resistencia de emisor. Los datos del circuito son fuente de voltaje de 16 voltios, resistencia en base de 470 kiloohmios y resistencia en colector de 2.2 kiloohmios. Con polarización fija, la corriente de base queda determinada solo por la resistencia de base y la fuente de voltaje. La corriente de base es igual a la tensión de alimentación menos la tensión de base emisor. Todo eso dividido entre la resistencia de base. Teniendo esto en cuenta, la corriente de base es igual a 32.55 microamperes. Ahora aplicamos que la corriente en colector es igual a beta multiplicado la corriente en base para cada valor de beta. Entonces tenemos que cuando beta tiene 35, que es el mínimo, la corriente en colector calculado es de 1.14 miliamperes. El voltaje colector emisor calculado es de 13.49 voltios. Y tenemos que la zona de operación en la que opera es activa baja. Cuando beta tiende a 100, la corriente colector calculado es de 3.26 miliamperes. El voltaje colector emisor calculado es de 8.83 voltios y la zona de operación en la que opera es activa. Cuando beta tiende a 300, que es su máximo, la corriente en colector calculado debería ser de 9.7 miliamperes, pero este es limitado a 7.27 miliamperes. El voltaje colector emisor calculado es de 0, ya que la zona de operación en la que opera es saturación. Nótese que con beta igual a 300, la corriente colector calculado sería de 9.77 miliamperes idealmente, pero la resistencia en el colector limita físicamente la corriente a llegar a saturación. O sea que la corriente en colector es igual a la fuente de voltaje dividido entre la resistencia en colector, en este caso 7.27 miliamperes, por lo que el transistor entra en saturación. Sin cambiar ningún componente, el valor de beta determina si el transistor amplifica correctamente o si queda saturado e inútil. Esto es inestabilidad de la polarización fija. Ahora veremos la derivada térmica. Como ya vimos con la beta,
es diferente y varía entre transistores. Ahora veremos qué ocurre con la temperatura de un transistor cuando está en operación. Por ejemplo, con la BJT, esta conduce una corriente y se disipa la potencia como calor en la unión de base-colector. Este calor aumenta la beta, ya que este genera una temperatura en las juntas. Este aumento de beta implica que hay un mayor corriente colector y esto corriente colector provoca que hay una mayor potencia disipada. Esto es un ciclo que se repite. Mientras más aumenta la temperatura, la corriente del colector subirá y esto reduce la tensión colector-emisor. Esto hace que se desplace el punto K hacia la saturación y esto provoca que se aumente la temperatura en un ciclo que se repite y se retroalimenta a sí mismo. Esto lo podemos ver en las imágenes de abajo. Y este proceso se le llama runaway térmico o también como desembocamiento térmico. Si esto no se controla, esto puede llevar al transistor a la saturación permanente o incluso una destrucción física. Como podemos ver en la imagen, de la izquierda, al final de todo, podemos ver cómo la corriente de fuego, la corriente de fuga del colector emisor se dispara exponencialmente debido a la temperatura. Y justo a la derecha, justo al lado mío, podemos ver cómo la tensión de salida del amplificador cae a partir de cierta temperatura. Esto es debido al que el transistor ya no se encuentra en su zona, en su zona activa. La causa raíz en la polarización fija es que la corriente de la base es una constante. No hay nada que regule a estos cambios térmicos, por lo cual el transistor simplemente no tiene ningún mecanismo para que éste pueda autocorregirse. Un ejemplo que se puede dar sería similar a un freno de autos sin ABS, por lo cual el momento en que empieza a deslizarse, no hay nada que lo pueda detener, ya que se necesita para esto una retroalimentación negativa. ¿Qué le pasa al punto Q cuando sube la temperatura? Pongamos números concretos al efecto térmico. Mismo circuito, VCC es igual a 16 voltios, RB es igual a 470 kiloohmios y RC a 2.2 kiloohmios, sin RE. A 25 grados con beta igual a 100, la corriente de base es de 32.55 microamperios. La corriente de colector es de 3.26 miliamperios y la tensión colector-emisor es de 8.84 voltios operando en zona activa. Al subir a 75 grados, beta se duplica a 200. La corriente base se mantiene igual a 32.55 microamperios, pero la corriente de colector sube a 6.51 miliamperios y la tensión colector-emisor cae a solo 1.68 voltios, dejando el punto Q cerca de saturación. Con solo 50 grados Celsius aumentó la temperatura, IC se duplicó y VCE cayó de 8.84 voltios a 1.68 voltios. El transistor está a borde de la saturación. La raíz del problema IB es constante en polarización fija, como IC, que es igual a beta por IB. Si beta sube, IC sube proporcionalmente. No hay nada que frene ese aumento. 50 grados más igual a corriente duplicada, igual a transistor al borde del colapso. En un circuito real, esto puede pasar en minutos de operación. Resistencia de emisor. La solución al problema de la deriva térmica es agregar una resistencia en el emisor. Esta resistencia crea automáticamente un lazo de retroalimentación negativa que estabiliza la corriente en el colector. El mecanismo funciona así. La corriente del colector aumenta. Puede ser por temperatura o por variación de beta.
La tensión del emisor sube porque es igual a IC por RE. Eso reduce la tensión base-emisor, lo que baja la corriente de base. En consecuencia, la corriente de colector también baja. Este proceso ocurre de forma automática, sin componentes adicionales. RE detecta el aumento de IC y lo corrige. La relación es clara. A mayor valor de RE, más fuerte es la retroalimentación y más estable el punto Q. Sin embargo, existe un compromiso importante. Mayor RE significa mayor estabilidad térmica, sí, pero menor ganancia de voltaje del amplificador. El diseñador debe balancear estos dos requisitos según la aplicación. En la figura de la diapositiva se muestra dos configuraciones, una incorrecta que no incluye RE y la correcta que incluye RE en el emisor de cada transistor. La diferencia en estabilidad es enorme, como se verá en la siguiente diapositiva. Con RE versus sin RE, comparación numérica. Datos del circuito. Tenemos VCC con 18 voltios, R1 con 39 kΩ, R2 con 8.2 kΩ, RC con 3.3 kΩ y RE con 1 kΩ. Y usaremos una beta de 120. Primero calculamos el equivalente de Thevenin para el divisor de base, que es el mismo en ambos casos. La tensión de Thevenin es igual a VCC multiplicado por R2 entre R1 más R2, lo cual nos da 3.13 voltios. La resistencia de Thevenin es la paralela de R1 y R2, que resulta en 6.82 kΩ. Sin resistencia de emisor, la corriente de base resulta en 356 microamperios y la corriente del colector calculada sería de 42.7 miliamperios. Como eso supera el límite de saturación de 5.45 miliamperios que impone RC, el transistor entra en saturación y la tensión colector-emisor cae a cero, quedando inutilizable. Con una resistencia de emisor de 1 kΩ, la corriente de colector baja a 2.30 miliamperios, la tensión en el emisor de 2.30 voltios, la tensión en el colector es de 10.41 voltios y la tensión colector-emisor resulta en 8.11 voltios, operando correctamente en zona activa. La diferencia es dramática. Sin RE, el transistor está saturado desde el inicio. No importa que el circuito esté bien diseñado en papel. Con RE de solo 1 kΩ, el transistor opera perfectamente en zona activa con un punto Q bien definido. La fórmula con RE muestra por qué es tan efectiva. El término RE en el denominador reduce fuertemente el efecto de beta sobre IC. Si beta cambia, el término RTH sobre beta cambia poco en comparación con RE y por tanto IC permanece casi constante. Con RE igual a 1 kΩ, aunque beta variara de 100 a 300, IC cambiaría mucho menos que sin RE. Eso es la estabilidad de polarización. Conclusión. Hemos cubierto los tres pilares de este tema, recapitulando. 1. Factor beta. Beta varía de 35 a 300 en el transistor 2N2222. La corriente en el colector puede cambiar hasta 8 veces con el mismo circuito sin modificar ningún componente. La variabilidad de beta es inherente al proceso de fabricación del semiconductor. 2. La deriva térmica. El aumento de temperatura incrementa beta, lo que sube la corriente en colector, lo que genera más calor, lo que vuelve a aumentar beta. Este es el ciclo positivo, el runaway térmico. Puede saturar o destruir el transistor si no se controla. Y 3. La resistencia de emisor. La resistencia de emisor crea retroalimentación negativa automática. La corriente en colector sube, el voltaje base emisor baja, la corriente en base baja y la corriente en colector se frena. Es la solución más simple y efectiva para estabilizar el punto Q frente a las variaciones de beta y temperatura. El diseño robusto no asume que los componentes son ideales. Diseñar para el peor caso y usar retroalimentación para corregirlo. Es un principio que se aplica en toda la electrónica analógica.